Erika, que no lo conocían. Hoy tenemos el privilegio de conocerlo más y podamos orar al Señor, que el Señor lo use, ¿verdad? Poderosamente, y abramos nuestros corazones a recibir la palabra del Señor. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Así que es un honor presentarles a nuestro hermano Samuel. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Qué poquitos amén. Dios les bendiga, iglesia. Eso, aleluya. Reciba la bendición en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. ¿Verdad? Como dijo mi pastor en esta noche, hoy por primera vez predico como miembro, ¿verdad?, de la congregación. Gloria al nombre de Jesús. Después de unos cuantos años de batalla, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Dios contestó unas peticiones que yo tenía y pues aquí estamos, gloria al nombre de Jesús. No es el fin del ministerio, sino que es una transición. ¿Qué tiempo Dios me tendrá aquí? Hasta que Él venga o no sé, pero aquí estaremos hasta que Él dé las instrucciones, no hasta que a nadie le dé, sino cuando Dios hable, entonces sabremos lo que es el próximo paso. Amén. En esta tarde hermosa del Señor vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 8. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Yo me estoy gozando grandemente en esta noche. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Leemos la palabra con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Aleluya. Elías le dijo, versículo 13, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel, aleluya, repito, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. La harina de la tinaja no escaseará. Aleluya. Ni el aceite
disminuirá hasta el día que Jehová haga llover. Padre celestial, en esta noche más, una vez más, vengo delante de tu presencia, Dios. Primeramente dándote las gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún puedo abrir mis labios, Padre, y traer y exponer tu palabra, Señor. Que seas tú hablando, Padre celestial. Te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo en esta noche. Tú conoces nuestra necesidad, Padre celestial. En esta noche abre, aleluya, los oídos, Señor. Hable el pensamiento, Padre, para que recibamos tu palabra, Señor. Te damos gracias de antemano, Señor, porque reconocemos que tú eres dueño y Señor, Padre celestial. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema: hay bendición en la desesperación si tienes fe. Aleluya. Hay bendición en la desesperación, y hay una coma, si tienes fe. Es importante comprender lo que estaba sucediendo en ese lugar. Se había nombrado un nuevo rey sobre Israel, llamado Acab. Un rey que se salió de los pasos de Jehová su Dios. Un rey que hizo altares a Baal en medio del pueblo de Israel. Y se levanta el profeta Elías, un hombre de fe. No tan solo un hombre de fe, un hombre que sabía que Dios lo iba a respaldar. Y cuando se entera que el rey y el pueblo de Dios habían comenzado a doblar sus rodillas a los Baales, se levanta, mi hermano, y sus palabras son estas: vive Jehová mi Dios, que no lloverá por mi palabra. Aleluya. Hay que tener fe. No dijo en el nombre de Jehová, dijo por mi palabra. Y lo interesante es que Dios lo respalda. ¿Cuántos anhelan el respaldo del Dios viviente? ¿Cuántos anhelan el respaldo del Dios viviente? Aleluya. Que la palabra que salga de su labio no tan solo sea una palabra que salga, sino que sea una palabra respaldada por el Dios viviente. Que no va a llover por los próximos, hasta que yo diga. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Cerró los cielos. Y no se comenzó a aparecer ni una nubecita. Ustedes se imaginan cómo se pondría el pueblo en ese momento, ¿verdad? Cuando se enteraron que Elías dijo que por su palabra no ya va a llover, y Dios lo respalda y no va a llover. Y Dios le dice a Elías: levántate y vete al arroyo y escóndete allí. Pero lo interesante es que lo envía cerca de Sarepta, la ciudad natal de la reina Jezabel, la reina que había matado a todos los profetas de Jehová. Solamente quedaba Elías.
Y Dios le dice a Elías, vete allá, que allí hay un arroyo, y escóndete allí. Y Elías va y se esconde. Pero Dios no lo deja solo. Estando en el arroyo, Dios le manda comida. Y la gente se cree que el DoorDash se inventó en este tiempo. Si ya en la Biblia existía. Y Jehová le enviaba unos cuervos que le llevaban pan. ¿Ah? Y él dormía y comía. Pero como él había mandado a que no lloviese, se secó el arroyo. ¿Cuánto no nos ha tocado que escuchamos la voz de Dios y nos movemos por fe y vemos que estamos recibiendo bendición y recibimos bendición, pero de momento la bendición aparenta que cesa? Y en esos momentos es cuando más tenemos que tener fe. Porque es fácil, hermano, decir gloria a Dios y aleluya cuando todo está bien. Cuando el refri está lleno, cuando la alacena está llena y sobreabunda, cuando hay bastantes tostillas para cocinar, cuando hay carne en la nevera, ahí es fácil decir gloria a Dios y aleluya. Pero ¿qué tal cuando no hay? ¿Qué tal cuando comienza a faltar? Aún sigues diciendo gloria a Dios y aleluya. Aquí adentro todos decimos gloria a Dios y aleluya. Aquí es fácil. Pero cuando estamos solos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos en dolor y en angustia, cuando el arroyo se seca, entonces ¿qué? Y Dios entonces levanta a Elías y llegamos a donde comenzamos leyendo el día de hoy. Pero escuche esto, mira lo interesante. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, en el 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Pero escucha lo que le dice Jehová. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí no había SSI ni Social Security. Ahí las viudas, si el marido no tenía un hermano, si no tenían hijos mayores que pudieran ya trabajar, era para dejarse morir. Pero Dios le dice a Elías, vete a Sarepta, que yo le di instrucciones a una mujer. Significa que Dios le había hablado a ella. Dios le había dicho ya a ella, te voy a enviar al profeta, al hombre de Dios, para que te acompañe, para que esté contigo. Pero como el tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro, esta sequía no fue de 3 días. Estamos hablando de 3 años y medio. No especifica el tiempo que estuvo Elías en el arroyo. Pero un arroyo, si deja de llover hoy, no se seca de hoy a mañana. Se tarda un poco. Y cuando ya Elías, Dios lo levanta y lo envía, ya esta viuda está en qué? En modo de desesperación. A lo mejor cuando Dios le habló
Ella todavía tenía bastante harina, tenía bastante aceite. A lo mejor le quedaba bastante porque no había comenzado la sequía cuando a lo mejor Dios le habló. No sabemos el tiempo específico que Dios le habló, pero Dios le habló. Pero ya cuando llega el profeta, ya ella está en modo desesperación. Imagínese que a usted solamente tuviera un puñado de harina y un poco de aceite. Esta nación está pasando por un momento bien feo. Por primera vez en la historia ya el gobierno lleva cerrado no sé qué tiempo, ya que van 39 días, algo así, donde las personas que dependían del gobierno para comer, este mes no recibieron nada. A lo mejor usted tiene todavía, pero hay muchos que no tienen. Hay muchos que se le va a hacer difícil decir gloria a Dios y aleluya. Hay muchos que se están acostando a dormir con hambre. Y cuando Elías llega, le dice: ¿me puedes traer agua? Difícil, pero se puede. Y ella dijo: ok, y arrancó a buscarle el agua. Pero no había caminado un poquito cuando Elías le vuelve y le dice: ¡ey, ey! Tráeme también una torta. Y el hombre es específico. La pone en la ceniza, o sea, menú y todo. Y ahí revienta la desesperación. Lo interesante de esto es que esa señora, la viuda esta, vivía en un lugar llamado Sarepta. ¿Sabe lo que significa Sarepta? Significa lugar de refinamiento, lugar de fundición, lugar de purificación con fuego, lugar de pureza, lugar de prueba. Cada palabra, cada nombre tenían significados. Y ese lugar Sarepta significa purificación, significa limpieza. Y usted sabe que usted y yo vamos a ser probados, dice la Escritura, como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego o con ácido. ¿Y usted está dispuesto a que lo prueben? ¿Estamos realmente dispuestos a aguantar en medio de la purificación, en medio de la prueba, en medio de la limpieza, en medio del lugar donde Dios te dice: aguanta un poco más, aguanta un poco más, aguanta un poco más? Pero en medio de aguantar te dice: dame a mí primero. Es fácil dar cuando nos sobra, pero a lo mejor ¿cuántos están de ustedes pasando por ese momento donde si se pone a contar humanamente, bueno, yo hace años que dejé de contar humanamente. No días, no semanas, años. Porque cada vez que me ponía yo a hacer números, no me cuadraba por ningún lado. Mas sin embargo, nunca me ha faltado nada. Y no es que yo sea más espiritual que usted, no es que yo sea mejor que usted, no es que Dios me mire a mí con mejor gracia que a usted. Pero una cosa yo hago y no cuestiono a Dios. Por la gracia de Dios que me ha dado Él, hemos orado por personas
Y personas se han sanado de la misma condición que yo tengo y todavía yo tengo la condición. Ahora soy Bluetooth. Hace 2 semanas me pusieron un aparato en el corazón que se conecta de mi celular y el médico puede ver directamente todo lo que mi corazón está pasando. Y al cabo de 2 a 3 años van a saber si me tienen que poner o no ponerme un marcapaso. Pero aquí estoy. Y me gozo en el Señor. Y le doy gracias a Dios porque todavía estoy de pie. ¿Cuántos se atreven a decirle gracias, Señor? No importa lo que tú estés pasando, dile gracias, Señor. Dile, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Hermano, es que yo no me canso de darle gracias y gloria a mi Dios. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Él sí lo sabe. Y a lo mejor tú estás en tu serepta, a lo mejor tú estás en tu momento de desesperación, a lo mejor tú estás en el momento de fundición, a lo mejor tú estás en el momento más crítico donde estás pensando si te quedas o te vas. Pero los verdaderos creyentes no corremos y no huimos. Cuando tú conoces quién es que te está respaldando. Aleluya. Que tú puedas decir por mi palabra. Aleluya. Por mi palabra no escaseará. Por mi palabra la harina no va a cesar. Por mi palabra el aceite tampoco se va a acabar. Porque yo sé a quien yo le he creído, porque yo sé quién me respalda, porque yo sé quién me llamó, porque yo sé quién es el que me dijo, camina y anda y yo me preocupo por ti. Aleluya. Aleluya. Lugar de purificación. Pero no era un lugar solamente para la viuda. Era también para Elías. Elías estaba preparando para algo importante que iba a suceder. Y él aún no lo sabía. Era el único de los profetas que quedaba vivo. ¿Cuántas iglesias no han cerrado y esta sigue en pie? Aleluya. ¿Cuántos lugares no han cesado y aquí sigue fluyendo la harina y el aceite? Hácelo fuerte si se lo vas a dar. Porque Dios tiene el control. Y no importa la sequía que esté pasando allá afuera, aquí adentro no va a cesar la harina, aquí adentro no va a cesar el aceite, aquí adentro no va a cesar el pan, aquí adentro no va a cesar el alimento, aquí adentro no va a cesar la palabra y se va a predicar la palabra de Jehová. No sé lo que tú estás esperando, aleluya. Pero Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu petición. Y una cosa tú tienes que aprender. Aprende que a Dios no hay que repetirle las cosas. Muchas veces no recibimos porque no sabemos soltar. Dice la Escritura, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el problema es que tú llegas con tu carga
le hablas a Dios, pero cuando te vas, vuelve y te la llevas. No le dejas la carga a Dios. Y mientras tú sigas con tu mano metida en medio de la olla, Dios te va a dejar que tú seas el que menee la olla. Yo aprendí a mano dura a sacar la olla cuando Dios está trabajando. Te dirá, hermano, a mano dura, sí, a mano dura. Yo no sé cuántos a ustedes Dios los ha arrepentido, pero a mí me ha arrepentido varias veces. Y me gozo en decirlo. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no entendemos y realizamos que lo que estamos haciendo está mal y no aceptamos la reprensión de parte de Dios, no podemos entrar en la senda que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Es necesario escuchar cuando Dios habla. No puedo dejar de recargar que Dios le dice a Elías: he ahí una mujer, yo le di orden para que te sustente. Sin embargo, cuando ya Elías llega, yo creo que ya a ella se le había olvidado esa parte. Porque muy seguro cuando Dios le habló, aún había harina. Oh, sí, Señor, no hay problema, yo lo sostengo, no hay problema con eso. Sí, aquí hay bastante. Pero cuando Elías llegó, casi no quedaba nada. En medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, recuerda que Dios tiene el control. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Para que Dios te use, tú solamente tienes que permitirte ser un instrumento. Si tú permites tú ser el instrumento y que sea Dios el que te esté usando. No, tú no me estás entendiendo. Si tú permites dejarte quedar como el instrumento, que sea Dios el que te use, sin ponerle peros, sin decirle: no, Señor, hoy no. No, pero Señor, es que tú sabes. No, pero Señor. Los no y los peros nos están matando, iglesia. Hablamos fe, pero en realidad vivimos fe. Hay una diferencia grande entre decir yo tengo fe. Sí, yo tengo fe. No es tener fe, es vivir fe. Cuando se vive fe no hay dudas. Cuando se vive fe, cuando Dios dice muévete, tú te mueves. Si Dios te dice brinca, tú brincas. ¿Cuántos conocen lo que es un GPS? ¿Verdad? Eso sin la GPS significa Global Positioning System, o sea, sistema de posicionamiento global. Pero ¿por qué nosotros no tenemos uno que se llame God's Positioning System? Sistema de posicionamiento de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Ese aparatito que cuando te pasa te dice rerouting, make a legal U-turn. Si por lo menos pusiéramos el oído para escuchar la voz de Dios. Y no siempre va a ser fácil. En ningún lado de las escrituras dice que esto va a ser fácil.
Al contrario, esto es para los valientes. Y hay una traducción que dice para los violentos. Son los que arrebatan el reino de los cielos. Porque dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. O sea, hay ataques del enemigo. En la vida espiritual tenemos que ser guerreros. En la vida espiritual tenemos que tener la espada en mano. En la guerra espiritual tenemos que tener el casco. Tenemos que tener los zapatos y las sandalias. Tenemos que tener el escudo. Tenemos que tener toda la armadura. Porque estamos viviendo en medio de una guerra espiritual. Pero es necesario que confiemos en el Dios vivo, en aquel que vino y pagó el precio en la cruz del Calvario, en aquel que ahora mora, aleluya, aquel que ahora está sentado a la diestra del Padre, que dice, preparando moradas para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe lo lindo de esto? Que la viuda no protestó, por lo menos ahí no dice que ella protestó. Solamente un poquito. Yo nací en el Evangelio. Yo soy nieto de ministro, hijo de otro ministro. Soy tercera generación, mi hija es la cuarta. Ustedes la conocen muy bien. Pero yo me había apartado de los caminos del Señor. Y yo regresé a los caminos del Señor cuando Erika tenía 4 años de edad. En el año 2000. Me entregué a los pies de Cristo un día de acción de gracias. Por eso ese día es sumamente especial para mí, porque en ese día mi familia nació de nuevo. Te lo vuelvo a repetir, en ese día mi familia nació de nuevo, porque no me entregué yo solo, se entregó mi esposa, se entregó mi hija, se entregó mi hijo, aleluya. Y cuando yo abrí los ojos, tenía toda mi familia a mi lado. Ese día yo choqué con Dios, sin haber dormido. En ese tiempo yo tenía un trabajo que yo llevaba casas de brinco, yo llevaba carpas, llevaba sillas, mesas. Hermano, yo veo esas carpas blancas y a mí se me paran los pelos aunque no los tengo. Yo veo las sillas blancas y me dan escalofrío. Y como era día de fiesta, ese miércoles antes del día de acción de gracia que cae cada cuarto jueves de noviembre, ese miércoles la compañía estaba llevando sillas y mesas que ya yo veía las sillas y me daban ganas de salir corriendo. Y llegué a mi casa a las 4:55 de la mañana. Desde las 7 de la mañana que yo había comenzado a trabajar. Y yo le había dicho a mi esposa que iba a ir para la iglesia ese día de acción de gracia, que yo quería ir. Y me dice, pero si tú acabas de llegar, no has descansado. La iglesia donde nosotros íbamos, teníamos una caminata el día de acción de gracia, comenzaba a las 6 de la mañana. Todavía el día de hoy se hace esa caminata, todos los días de acción de gracia comienzan a las 6 de la mañana con unas camionetas grandes, llevan música y comienzan a caminar por todo el barrio, por todas las casas, alabando a Dios. Y luego comienzan a las 6 y regresan a la iglesia hasta las 9 de la mañana. Caminando. Se caminan casi 10 o 15 millas. Y yo fui y me gocé. Y cuando aquel predicador agarró el micrófono, hermano, yo sentía que me daban pescosadas. Aquel predicador que vino no me conocía a mí, no era el pastor normal de nosotros en esa mañana. Era un invitado especial. Y yo tenía una guaguita Toyota del 86 que solamente se movía hacia adelante. No tenía reversa. Llegábamos a los estacionamientos y cuando llegaba al estacionamiento yo la ponía en neutro, Jessica se bajaba y yo entre los dos la empujábamos y la metíamos. Si no, tenía que buscar un estacionamiento que tuviera los dos lados vacíos para meterme de un lado y caer en el otro.
Y si me iba metiendo y se me atravesaba el otro de frente, entonces tenía que bajarme y empujar la huevo otra vez para atrás. Y cuando esa mañana el predicador comienza a hablar y comienza a decirle referencias, y yo sentía que cada referencia me estaba hablando directamente a mí. Y decía: ¿y tú que le estás pidiendo que te reparen el vehículo? Y no entiende que Dios te quiere caminando hacia adelante, no quiere que tú camines hacia atrás. Y mis lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas. Y cuando hicieron el llamado, yo creo que yo fui el primero que estuve allí. Y desde ese día puedo decir: Señor, aquí estoy. No he puesto mi mirada hacia atrás. He pasado por sequías, he pasado por momentos difíciles, pero nunca ha cesado la harina y nunca ha cesado el aceite. Yo te vengo a decir en esta noche que te levantes en fe, que camines por fe, que en medio de la desesperación hay bendición si tienes fe. Pero no es vivir fe, es caminar en fe. ¿Cuántos en esta noche se atreven a decirle: Señor, yo quiero caminar en fe? Yo quiero caminar en fe. Si tú quieres caminar en fe, ponte de pie en esta noche. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Padre celestial, en esta noche te doy gracias, gloria y honra, Señor. Mira tu pueblo en esta noche, Padre. Mira a todos aquellos que se han levantado en esta noche.